Si pudieras elegir entre tener el mayor talento del mundo y una vida tranquila, o ser mediocre y nunca sentir el peso de cargar con las esperanzas de 200 millones de personas sobre tus hombros, ¿qué elegirías? Esta pregunta puede parecer fácil de responder ahora, pero Neymar da Silva Santos Jr. ha vivido esta realidad en primera persona desde que tenía poco más de 17 años. Y la respuesta que la vida le dio fue mucho más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. Pocos atletas en la historia del deporte mundial han pagado un precio tan alto por la fama, y pocos han brindado a cambio momentos tan inolvidables. La historia de Neymar parece sacada de una película, un comienzo humilde en la Baixada Santista, un ascenso meteórico con el Santos, etapas gloriosas y turbulentas en el Barcelona y el PSG. Y una caída que muchos confundieron con el final. Pero pocos se dan cuenta de que, detrás de cada polémica, cada lesión y cada fiesta inoportuna, había un ser humano intentando compaginar la presión de ser considerado el mejor jugador del mundo con todo lo que conlleva ese título. La fama tiene un precio, y él lo cobró con creces. En este video, comprenderás cómo un chico delgado con cresta se transformó en el jugador más caro de la historia del fútbol, qué momentos definieron y a veces destruyeron su carrera. Y por qué el Mundial de 2026 podría ser el capítulo más importante de toda esta trayectoria. Prepárate para revivir regates imposibles, goles legendarios, controversias históricas y una historia que aún no ha terminado. Porque cuando se trata de Neymar, una cosa es segura, nunca se sabe qué vendrá después. Algunas historias comienzan incluso antes de que el protagonista sepa que lo es. Ese fue el caso de Neymar da Silva Santos Jr., un chico de la comarca de Baixada Santista que corría por las gradas con una velocidad que llamó la atención de Bettino, un experimentado ojeador de la zona. Ese día, sin alardes ni ceremonias, nació el inicio de una de las mayores historias del fútbol mundial. El chico al que todos llamaban Juninho demostró desde muy pequeño que tenía algo especial. Antes de llegar a Santos, jugaba al fútbol sala y en equipos escolares, destacando siempre allá donde iba. Su talento natural era tan evidente que parecía injusto para sus rivales verlo entrar en la cancha. En 2003, Santos le abrió sus puertas a aquel chico flacucho con cresta, y el Real Madrid ya intentaba ficharlo, pero se negó a pagar la cláusula de rescisión. Santos incluso creó un equipo sub-13 solo para retenerlo, tal era el valor que tenía aquel chico para el club. En 2009, en el Estadio Pacaembu, el número 18 hizo su debut, y el fútbol nunca volvería a ser el mismo. Con regates deslumbrantes, alegría en el campo y una audacia inusual para su edad, Neymar le mostró a Brasil lo que el mundo entero pronto descubriría. Y si crees que fue fácil llegar hasta aquí, espera a ver lo que vino después. Todo gran talento tiene una fuerte personalidad, y con Neymar no fue diferente. Aún joven y prometedor, protagonizó un incidente que conmocionó a los aficionados al fútbol en un partido entre Santos y Atlético Goianiense. Cuando le pitaron un penalti, en lugar de lanzarlo, simplemente le entregó el balón a otro jugador y se dirigió a la banda como si el partido no fuera asunto suyo. El problema no radicaba solo en el gesto en sí, sino en el patrón que revelaba. En aquel entonces, Neymar había ejecutado 6 penaltis en el campeonato brasileño y fallado 3, y su reacción de blandir una pistola demostraba una inmadurez que preocupaba a quienes conocían el asunto. Al final del partido, el capitán Edu Sena le recriminó su actitud, y el joven simplemente le respondió sin contemplaciones, dejando al vestuario en un gran revuelo. Fue entonces cuando el entrenador René Simões pronunció una frase que resonó durante años en el fútbol brasileño, diciendo que rara vez había visto a alguien comportarse tan mal en el deporte y advirtiendo que estaban creando un monstruo. Lo curioso es que esta polémica, en lugar de perjudicar la carrera de Neymar, acabó impulsando a quienes creían en él y sirviendo de advertencia a quienes estaban en su contra.
El fútbol tiene esa deliciosa ironía de transformar la presión en motivación para los elegidos. Y Neymar, elegido o no, apenas comenzaba a demostrar de lo que era capaz dentro y fuera del campo. Si quieres entender lo que es un jugador en estado de gracia, solo tienes que remontarte a los años 2010 a 2012 y ver a Neymar con la camiseta del Santos. Era un espectáculo tras otro, con regates que humillaban a defensores experimentados y goles que incluso hacían aplaudir involuntariamente a la afición rival. El arte del fútbol tenía un nuevo embajador, y él vestía la camiseta del Santos con una sonrisa que parecía decir que todo le resultaba fácil. Junto a Ganso, André, Celof y Robinho, Neymar contribuyó a formar uno de los equipos más entretenidos y talentosos del fútbol brasileño de los últimos tiempos. Era el tipo de equipo que te hacía encender la televisión incluso si no eras seguidor del Santos, solo para no perderte ni una sola jugada. El talento colectivo era inmenso, pero todos sabían que había un protagonista absoluto en ese grupo. El reconocimiento llegó de forma natural, como suele ocurrir con quienes son realmente buenos. Varios de los mejores clubes europeos ya tenían sus ojos puestos en aquel chico de Vila Belmiro, y el mundo del fútbol empezaba a darse cuenta de que estaba presenciando algo excepcional. Incluso quienes nunca habían oído hablar del Santos conocieron al club gracias a aquel joven de pelo peculiar y regates increíbles. Y lo más impresionante de todo es que todo ese reconocimiento llegó mientras aún jugaba en Brasil, algo extremadamente raro en el fútbol moderno. Si hay un año que resume todo lo que Neymar representó para el fútbol brasileño, ese año fue 2011. Santos ganó la Copa Libertadores de forma brillante, con Neymar como protagonista indiscutible, especialmente en las fases finales de la competición. Ver jugar a ese equipo era como presenciar una clase magistral de arte futbolístico, con el número 11 repartiendo regates, asistencias y goles como si estuviera en un partido informal con amigos. A finales de ese año, cuando se anunciaron los premios, Neymar apareció en la 10ª posición entre los mejores jugadores del mundo, algo que muy pocos atletas han logrado jugando en un club fuera de Europa. Esa cifra parecía pequeña comparada con lo que demostraba en el campo, pero era prueba fehaciente de que el mundo había dejado de prestarle atención a aquel chico de la costa de Sao Paulo. Su talento ya no podía ignorarse. Y entonces llegó aquel momento clásico del Mundial de Clubes, donde Neymar y Messi se encontraron por primera vez, con el argentino y su equipo, el Barcelona, como vencedores. Fue un anticipo de lo que estaba por venir, un encuentro generacional que dejó a los aficionados con ganas de más. Pero antes de embarcarse en esta aventura europea, el joven aún tenía cuentas pendientes con el fútbol brasileño. Hay momentos en la carrera de un atleta que sirven como una declaración al mundo entero, y la Copa Confederaciones de 2013 fue precisamente eso para Neymar. Al disputarse el torneo en casa, en Brasil, la presión era inmensa y las expectativas aún mayores. Pero en lugar de sucumbir al peso de la responsabilidad, asumió el rol de líder de la selección brasileña como si hubiera nacido para ello. En cada partido del torneo, Neymar fue protagonista directo en los goles de Brasil, demostrando una consistencia que iba mucho más allá de regates espectaculares y jugadas individuales. Contra Japón, México, Italia y en la gran final contra España, marcó con esa naturalidad desconcertante de quien tiene el control absoluto. 4 goles en el torneo, y todos ellos con esa habilidad innata de convertir lo difícil en sencillo. Brasil derrotó a España por 3-0 en la final y alzó el trofeo ante su afición, un momento que quedó grabado en la memoria de todos los brasileños que presenciaron esos partidos. Neymar fue nombrado mejor jugador del torneo, y el mundo se dio cuenta de que ya no presenciaba una promesa, sino una realidad sólida y brillante. El joven de Santos se había convertido en el número 10 de toda una nación. Hay un momento en la vida de ciertas personas en el que el mundo entero parece converger en un solo punto,
y para Neymar ese momento fue su fichaje por el Barcelona en 2013. Por 88 millones de euros, el club catalán trajo a España el talento que el fútbol europeo había anhelado durante años, y la llegada del brasileño a Barcelona se vivió como un acontecimiento de estado. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, y todos querían estar allí para presenciarlo. Jugar junto a Lionel Messi era un reto enorme para cualquier jugador del planeta, porque la sombra del argentino era inmensa y pocos podían brillar a su lado sin quedar eclipsados. Pero Neymar tenía una fuerte personalidad y un talento excepcional, suficiente para llamar la atención incluso compartiendo la cancha con el mejor jugador del mundo. No estaba allí para ser un jugador secundario, y eso quedaba claro cada vez que tocaba el balón. El fútbol español recibió con entusiasmo al jugador brasileño, rebosante de habilidad para el regate, carisma y un afán por demostrar su valía. Las expectativas eran altísimas, pero Neymar parecía motivarse con la presión, superándose a sí mismo justo cuando otros flaqueaban. Cada partido era una nueva oportunidad para demostrar que el fichaje multimillonario había sido una buena inversión y rara vez desaprovechaba esas oportunidades. Su inicio en el Barcelona fue prometedor, pero la verdadera prueba estaba por llegar, pues el fútbol europeo exige un alto precio a quienes aspiran a consolidarse entre los mejores. La adaptación se dio de forma natural, y aquel trío atacante que comenzaba a formarse prometía revolucionar el fútbol mundial como nunca antes se había visto. Y hablando de tríos, lo que estaba a punto de nacer en aquel vestuario catalán era algo verdaderamente histórico. Si hubo un mundial que marcó a toda una generación de brasileños, fue el de 2014, y no precisamente por las razones que nos gustaría. Fue el primer mundial de Neymar como la estrella indiscutible de la selección, jugado en casa, con todo el país sobre sus hombros y una presión que pocos atletas en el mundo podrían soportar. Y durante gran parte del torneo, estuvo a la altura de las circunstancias, anotando 4 goles y llevando a Brasil a los cuartos de final con esa combinación única de talento y determinación que solo él poseía. El problema surgió de una dura e injusta entrada del colombiano Zúñiga, quien golpeó a Neymar por detrás, dejándolo fuera de la competición con una fractura de la tercera vértebra lumbar. Ver a ese chico siendo retirado en camilla, entre lágrimas, fue uno de los momentos más dolorosos que los aficionados brasileños hayan presenciado en un campo de fútbol. Y como si la lesión de Neymar no fuera suficiente, lo que sucedió después pasó a la historia del fútbol por la peor razón posible. Sin su número 10, Brasil se enfrentó a Alemania en la semifinal y protagonizó la actuación más vergonzosa en la historia de la selección, sufriendo una derrota por 7-1 en casa, un resultado que aún duele recordar. Ese partido se convirtió en sinónimo de colapso colectivo, y muchos utilizaron la ausencia de Neymar como explicación, aunque el problema era claramente mucho mayor que la ausencia de un solo jugador. El Estadio Mineirao transformó lo que debería haber sido una celebración en una pesadilla. La lesión cambió profundamente la carrera de Neymar, porque a partir de entonces su cuerpo se convirtió en un factor determinante en todo lo que lograría o no lograría. En el fútbol existen combinaciones que parecen haber sido diseñadas por alguien con mucha creatividad y poca consideración por sus rivales, y el trío MSN era precisamente eso. Con la llegada de Luis Suárez al Barcelona, Messi, Neymar y el uruguayo formaron uno de los ataques más devastadores que el fútbol mundial haya visto jamás. Y los equipos que tuvieron que enfrentarse a ese trío sudamericano sabían que el sufrimiento estaba prácticamente garantizado. Era demasiado talento concentrado en un espacio demasiado reducido para que cualquier defensa pudiera resistir. En la temporada 2014 a 2015, el Barcelona fue una máquina prácticamente imparable. Ganando la Liga Española a falta de una jornada y llegando a la final de la Champions League con una regularidad asombrosa.
Neymar fue un jugador clave en cada etapa de esa campaña, con regates, goles y asistencias que demostraban su total integración en el sistema y su confianza en su rol dentro de ese equipo plagado de estrellas. En 12 partidos de Champions League, marcó 10 goles, una cifra que habla por sí sola. La gran final contra la Juventus fue el escenario perfecto para que Neymar sellara esa temporada histórica por todo lo alto, anotando el tercer gol del Barcelona en la victoria que le dio el título al club catalán. Ese gol fue más que un simple gol en una final, fue la realización de un sueño que había expresado públicamente, y las lágrimas que siguieron demostraron la magnitud de lo que ese momento significó para él. Pocos atletas pueden transformar la emoción en motivación con tanta eficacia. En total, disputó 51 partidos, marcó 39 goles y dio 10 asistencias esa temporada, cifras que situaron a Neymar tercero entre los mejores jugadores del mundo. Solo por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Hay partidos que trascienden el fútbol y se convierten en parte de la cultura popular, y la remontada del Barcelona contra el PSG en 2017 es uno de ellos. El Barça había perdido 4-0 en París en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, un resultado que prácticamente todo el mundo del fútbol consideraba imposible de remontar. Pero había un hombre en el vestuario catalán que se negaba a aceptar la derrota como un hecho consumado, y ese hombre era Neymar. Tras la dura derrota en París, publicó un mensaje en redes sociales diciendo que mientras hubiera un 1% de posibilidades, habría un 99% de fe. Y no se trataba de mera propaganda ni de un discurso ensayado. En el partido de vuelta en el Camp Nou, con el marcador aún ajustado y el tiempo agotándose, Neymar tomó el control del partido como pocos jugadores se atreverían a hacer. En el minuto 42 de la segunda parte, cuando el mundo ya perdía la fe, marcó un golazo de tiro libre que reavivó la llama. En los minutos siguientes, transformó un penalti polémico y, en el tiempo añadido, dio la asistencia para el gol que culminó una de las mayores remontadas de la historia del fútbol. El Camp Nou estalló en una euforia colectiva sin precedentes, y Neymar fue el protagonista indiscutible, con esa mezcla de talento, valentía y locura controlada que solo él sabía poseer. Fue una de esas noches que marcan carreras y pasan a la historia del deporte. Lo curioso, y un tanto irónico, es que al día siguiente, gran parte de la prensa española destacó a otros jugadores y el gol de Sergio Roberto, como si el protagonismo de Neymar debiera compartirse a toda costa. Aquello le afectó profundamente, sembrando una semilla de insatisfacción que crecería en los meses siguientes y cambiaría por completo el rumbo de su carrera. Y cuando esa semilla germinó, el fútbol fue testigo de uno de los traspasos más sensacionales de todos los tiempos. Cuando comenzaron a circular las noticias sobre el traspaso de Neymar al PSG, muchos pensaron que era un rumor, ya que pagar la cláusula de rescisión completa de 222 millones de euros parecía una locura financiera sin precedentes en el fútbol mundial. Pero el Paris Saint-Germain estaba dispuesto a hacerlo, y el brasileño aceptó, cansado de compartir el protagonismo y deseoso de ser el protagonista absoluto de un proyecto construido en torno a su talento. Fue una decisión valiente, polémica e inevitable a la vez. La despedida de Barcelona estuvo cargada de emoción. Piqué intentó contener a su amigo y la afición catalana demostró el cariño forjado durante 4 años, 186 partidos, 105 goles y 76 asistencias. Pero Neymar ya había tomado su decisión, y cuando un jugador de ese nivel decide pasar página, ni un abrazo ni una lágrima pueden cambiar el rumbo de las cosas. París le esperaba con una celebración a la altura de la mayor inversión en la historia del fútbol. La recepción en el Parque de los Príncipes fue sencillamente histórica. Con más de 40.000 aficionados presentes solo para ver la presentación del nuevo número 10 y el nombre de Neymar iluminado en la Torre Eiffel por primera vez en la historia con un jugador extranjero. No fue solo un fichaje,
fue una declaración de que el PSG había alcanzado el nivel de los clubes más grandes del mundo. Y en su primera temporada en París, Neymar cumplió con creces las expectativas, alcanzando quizás su máximo nivel como jugador completo y siendo elegido nuevamente como el tercer mejor del mundo. Estaba en otra sintonía, asumiendo plenamente las funciones tácticas y creativas de un auténtico número 10, regateando, creando jugadas y siendo decisivo en prácticamente todos los partidos que disputó. Era el Neymar más completo y maduro que el fútbol había visto jamás, un jugador que parecía estar finalmente preparado para ganar la Champions League con el PSG. Si hay un villano silencioso en la carrera de Neymar, ese villano tiene nombre y apellido: lesión en el metatarso. La primera vez que ese hueso traicionero decidió causarle problemas fue en un partido contra el Olympique de Marsella, cuando una dura entrada lo dejó fuera de juego durante 3 meses y le impidió jugar el resto de la temporada. Para un jugador que destacaba por su velocidad, explosividad y regate, estar de baja era casi una tortura, y el regreso siempre parecía estar marcado por una ansiedad que dificultaba una recuperación completa. La segunda lesión en el metatarsiano se produjo en un partido contra el Estrasburgo, tras una serie de duras entradas a las que respondió con su característico caño. Como si su cuerpo aún no hubiera aprendido la lección del primer susto. Y para colmo, pronto circularon imágenes suyas bajando unas escaleras con una muleta durante el Carnaval de Salvador, lo que generó una enorme repercusión en Europa y Brasil. Esa escena resumía a la perfección la contradicción que vivía Neymar, un talento inmenso atrapado en una rutina que no siempre se ajustaba a un atleta de alto rendimiento. Las cifras cuentan una historia cruel, difícil de ignorar. Durante su etapa en el PSG, se perdió 104 partidos por lesión, acumulando 731 días fuera de las canchas, el equivalente a casi 2 años completos sin jugar. Cada vez que regresaba y mostraba destellos de su mejor fútbol, una nueva lesión interrumpía su ritmo y lo echaba todo a perder. Su talento permaneció intacto, pero su cuerpo pagó un alto precio por cada temporada intensa. El bajón de rendimiento era inevitable y evidente para cualquiera que siguiera de cerca el fútbol, porque un jugador que depende tanto de la velocidad y la explosividad física no puede mantener el mismo nivel tras tantas bajas forzadas. Su regate seguía siendo exquisito, su visión de juego aún aguda, pero aquella versión imponente e intrépida que fascinaba a los rivales era cosa del pasado. Y mientras su físico limitaba lo que podía hacer en el campo, una guerra de egos estalló fuera de él y amenazó con destruir lo que quedaba del proyecto parisino. Pocas rivalidades en el fútbol moderno han sido tan fascinantes y a la vez tan destructivas como la que surgió entre Neymar y Mbappé en el PSG. Inicialmente, se les presentó como la dupla del futuro, jóvenes talentosos que compartían vestuario con Messi y prometían dominar el fútbol mundial durante al menos una década. Pero cuando dos egos gigantescos comparten espacio sin una jerarquía claramente definida, el choque es solo cuestión de tiempo. La primera señal pública de que las cosas no iban bien surgió con las disputas sobre los penaltis y los tiros libres, donde ambos discrepaban claramente sobre quién debía ejecutar el disparo. Luego aparecieron vídeos de entrenamiento en los que Neymar ignoraba a Mbappé, los me gusta en publicaciones que criticaban al francés y la infame escena en la que Mbappé fue sorprendido llamando clochard al brasileño, que en portugués significa vago. Ya no era una sana rivalidad, era una guerra abierta dentro de uno de los clubes más ricos del mundo. El capítulo final de esta historia llegó cuando Mbappé renovó su contrato con el PSG con una condición que sonaba a ultimátum: exigía que el proyecto del club se construyera en torno a él y no a Neymar ni a Messi. Los aficionados parisinos, que nunca le habían brindado al brasileño el mismo cariño que recibía en otras ciudades, comenzaron a hacer pancartas y a cantar pidiéndole su salida. Y las tiendas oficiales del club en París simplemente dejaron de vender camisetas con el nombre y el número 10 del brasileño. Fue una humillación pública difícil de ignorar.
El fin de esa amistad quedó sellado cuando Neymar dejó el PSG y Mbappé, que había estado ausente de los entrenamientos, regresó feliz al día siguiente, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Dejaron de seguirse en las redes sociales. Y lo que podría haber sido una de las mejores duplas del fútbol moderno se convirtió en una simple anécdota sobre cómo el ego puede destruir algo que el talento tardó años en construir. Cuando se confirmó la noticia de que Neymar ficharía por el Al Hilal de Arabia Saudí, la reacción del mundo del fútbol fue una mezcla de sorpresa, tristeza y resignación. El PSG pedía 100 millones de euros por el jugador, el Barcelona ofreció solo 1 millón en un intento que sonaba más a broma que a propuesta seria, y al final, el destino del mayor talento brasileño de su generación fue una liga que pocos seguían con atención. Era difícil no verlo como un símbolo de lo mucho que su carrera se había desviado del camino que parecía destinado a las estrellas. En Arabia Saudí, las lesiones siguieron siendo el tema principal, y Neymar apenas pudo mostrar su talento futbolístico antes de volver a quedar fuera de juego. Esta vez por un desgarro parcial de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas durante meses. Su vida personal también ha sido un capítulo aparte en esta historia, con relaciones turbulentas, controversias por infidelidad y aquella historia con Bruna Marquezine que los aficionados aún esperan que tenga un final diferente. Todos tenemos esa expareja que parece hecha a medida, y en el caso de Neymar, todo Brasil siguió esta telenovela con palomitas de maíz en mano. El talento de Neymar siempre ha sido comparable al de los más grandes de la historia, con la velocidad de Cristiano Ronaldo, la definición de Romario, los cambios de dirección de Messi y la magia de Ronaldinho, todo en uno. Pero el fútbol no se trata solo de calidad técnica, y la pregunta que siempre ha estado presente es la misma. ¿Qué habría pasado si hubiera canalizado la misma energía de sus regates y celebraciones hacia una disciplina más rigurosa y concentrada? Es una reflexión dolorosa porque la respuesta probable es que podría haber sido aún más grande. El legado de Neymar es real, innegable y repleto de momentos que quedarán grabados para siempre en la memoria del fútbol, desde la remontada hasta el gol olímpico, desde el MSN hasta la Copa Confederaciones. Pero toda gran carrera conlleva interrogantes, y la suya quizás tenga más de los que debería para alguien con tanto talento. Hay algo poético y cinematográfico en el regreso de un atleta a casa tras tanto tiempo de ausencia, y el regreso de Neymar a Santos fue precisamente ese tipo de escena que a veces la vida decide escribir. Tras dejar al Hilal sin poder demostrar su talento futbolístico por las lesiones, regresó a Villa Belmiro como un hijo pródigo, trayendo consigo cicatrices, experiencia y el deseo de demostrar que aún tenía mucho que ofrecer. Y Peixe, que siempre ha sido su hogar, le abrió sus puertas sin dudarlo. En la temporada 2026, algo empezó a cambiar, y quienes lo seguían de cerca notaron que Neymar mostraba una consistencia física en el campo que no se veía desde hacía mucho tiempo. Jugó 13 partidos, marcó 6 goles y dio 3 asistencias, y en 12 de ellos disputó más de 80 minutos, una estadística que parecía sencilla, pero que representó una revolución para alguien que había pasado años limitado por su propio cuerpo. El talento siempre había estado ahí, y ahora su físico empezaba a estar a la altura. La saga de la selección de jugadores para el Mundial de 2026 dominó las noticias durante semanas, ya que Neymar nunca había sido convocado por Carlo Ancelotti desde que el italiano asumió el cargo de seleccionador nacional en mayo de 2025. Incluso quedó fuera del álbum de cromos del Mundial, un cruel símbolo de la incertidumbre que reinaba en torno a su presencia. Pero el 18 de mayo de 2026, en el Museo del Mañana de Río de Janeiro, Ancelotti anunció a los 26 jugadores seleccionados, y el nombre de Neymar figuraba en la lista, provocando una explosión de emoción que el propio jugador no pudo ocultar.
El video donde se le ve llorando junto a amigos y familiares al escuchar su nombre se viralizó en las redes sociales y conmovió a todos aquellos que comprenden lo que significa luchar por recuperar algo que parecía perdido. Esta será su cuarta Copa del Mundo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Y podría ser su última oportunidad de levantar el único trofeo que aún le falta en su colección. La historia de Neymar es un espejo generoso para cualquiera que haya estado cerca de algo grande y haya sentido que el camino se volvió más difícil de lo que debería haber sido. Su legado ya está escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial, con títulos, récords, goles inolvidables y momentos que serán recordados por generaciones. Pero el Mundial de 2026 nos recuerda que, mientras haya aliento y voluntad, la redención siempre es posible, y que volver a empezar desde cero es quizás el acto más valiente que un campeón puede realizar. Si Neymar nos enseñó algo, es que caer es parte del juego, pero levantarse es una elección. Si este video te hizo pensar, reflexionar o simplemente revivir momentos inolvidables del fútbol, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Porque, al igual que la historia de Neymar, lo mejor de nuestro canal está por venir.